Tienes éxito profesional, pero sientes que en tu vida personal y familiar ese éxito no se ve reflejado. O quizás te pasa lo contrario. Te sientes a gusto con lo que has construido en tu vida personal y familiar, pero sientes que profesionalmente aún estás estancado, estancada. Si ese es tu caso, quédate en este live que he preparado para ti con mucho cariño, porque hoy vamos a compartir 5 principios para que ames tu vida personal, familiar y profesional. Con mucho, mucho cariño el día de hoy, que es San Valentín en muchos lugares del mundo. Para los que no me conocen, las personas que se están uniendo por primera vez, yo soy Dalila Canario, soy mentora y capacitadora en 2 temas que me apasionan, que son la imagen y la educación. Y hoy he querido compartir contigo este tema tan especial que he preparado con mucho cariño para ti, pues he recibido diferentes consultas, preguntas en las últimas mentorías y sesiones 1 a 1 que he tenido con mis clientes. He visto esta pregunta que surge, Dalila, ¿cómo es que haces para que puedas hacer tu vida personal, profesional, familiar y que se vea todo tan balanceado, tan bonito? ¿Hay algún secreto? ¿Hay algún tip? Bueno, ya que me han preguntado mucho sobre ello, lo que quiero compartir hoy día, más allá de un tip, es un principio. Y en realidad 5 principios. Entonces, quiero explicarte también la diferencia que hay entre tips y principios para poder empezar. Hola, por acá estoy viendo quién se está uniendo. Vamos a ver, yo lo veo del otro lado porque si lo veo acá de mí. Hola, buenas noches, buenos días para algunos amigos que ya están en otros lados del mundo. Por acá, ¿desde dónde me acompañas? Por favor, ahí me avisan. Hola, hola, a los que se están uniendo, bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo te voy leyendo por acá. ¿Sí? Aquí está. Bueno, te contaba que hoy día vamos a hablar sobre estos 5 principios para que ames tu vida personal, familiar y profesional. Y te has dado cuenta que lo he puesto en ese orden porque muchas veces pensamos que cuando tenemos éxito profesional es que todo ese éxito se haga reflejado inmediatamente en nuestra vida personal y familiar. Pero es al revés. Por eso es que el título va así: 5 principios para que ames tu vida personal, familiar y profesional. Gracias a todos los amigos que se han conectado. A los que no, ya saben que esta transmisión en vivo va a quedar acá, va a quedar grabada, va a quedar en el feed, no solamente de acá, de mi hermosa comunidad de Facebook, sino también de mi página web. Así que si no tienes ninguna red social activa, no te preocupes porque puedes entrar a www.dalilacanario.p y puedes ver esta transmisión en vivo con total tranquilidad. Y por supuesto también en mi canal de YouTube. Bueno, yo quería contarte, como te decía al inicio, que más allá de tips, lo que te voy a compartir son principios desde mi propia experiencia, desde la experiencia de Dalila Canario, de cómo ha hecho o cómo hace cada día para poder tener este balance en su vida personal, profesional, familiar, ¿no? Que te digo, no siempre las redes sociales reflejan lo que uno va haciendo cada día, ¿no? Uno va luchando, uno va teniendo cosas también, porque en las redes sociales no poseamos las cosas. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo que estés por acá. Alice, gracias por estar aquí. Por ahí, cuéntenme de dónde nos están saludando, por favor. Yo le estoy viendo acá a la computadora, porque acá del teléfono móvil no puedo ver muy bien, pero si por ahí me dicen, hola, soy de... voy a poder verlas mejor. Bueno, entonces, te contaba que es importante saber la diferencia entre tips y principios. Y para ello, como tú sabes que a mí me encanta tener un respaldo, he seleccionado definiciones. Hola Fanny, ¿cómo estás? Qué lindo que estés por aquí. Gracias por estar acá. He seleccionado definiciones del diccionario de la Real Academia de lo que significa un principio para poder entender mejor también este live, ¿sí? Y también de lo que es un tip. Por ahí me van poniendo sus comentarios, yo las voy leyendo. Entonces, ¿qué cosa es un principio? Mira, te lo voy a leer tal cual he encontrado 5 definiciones en el diccionario de la Real Academia. Y dice que un principio es la base, el origen o la razón fundamental sobre la que se procede cualquier materia. Esto es general. Pero también es la idea sobre la que se basa un razonamiento o doctrina, a lo que uno cree. Otra definición es la noción básica o fundamental de un arte o ciencia. Seguimos la norma o idea fundamental que rige el pensamiento, o sea, lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente y también la conducta, cómo somos, cómo nos expresamos cada día. Y la última definición que encontré en el diccionario de la Real Academia fue la que más me impactó y es la que te voy a compartir. Es el conjunto de valores, creencias,
normas que orientan y regulan la vida de una organización o un conjunto de personas. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Esta última definición me llamó mucho la atención porque realmente un principio es muy diferente de un consejo, que justamente esa es la definición de tip. Cuando nosotros decimos te voy a dar 5 tips para que te vistas más, vamos a decir, más ejecutiva, 5 tips para usar el blazer azul, 5 tips para que puedas usar falda larga, son consejos, ¿sí? Pero no son principios. Principios es lo que te acabo de decir. Es la base, es el conjunto de valores, creencias, normas que orientan la vida de una organización o de una persona. Por eso es que hoy día estamos hablando de principios. No te voy a compartir 5 tips para que ames tu vida personal, familiar, profesional, sino 5 principios que yo he ido aplicando en mi vida y que han tenido resultados. Hola, muchos cariños, mi querida Fanny, qué lindo verte por acá. Por ahí ya me escriben sus saludos. ¿Quién más se está conectando? Por favor, ahí me pone sus comentarios. Yo las voy leyendo por acá por la compu también, porque si las leo por acá por el celular se me va la conexión. Gracias, gracias. Ay, qué linda, gracias. Cariños mil para ti también. Entonces, seguimos. 5 principios. Ahora, ¿qué es importante que sepas? Que todo lo que te estoy compartiendo en estos momentos es desde mi propia experiencia. Quizás por ahí tú eres una persona que se capacita, que lee mucho, has leído o te has informado mucho sobre lo que es el crecimiento personal, profesional, libros de autoayuda. Sin embargo, lo que yo te voy a compartir va mucho más allá de eso. Es mi experiencia de vida. Es lo que yo a través de todos estos años he podido recopilar y decir, esto funciona y por eso lo estoy aplicando y por eso tengo los resultados que tengo, que yo también quiero que tú los tengas, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces, toma nota. ¿Con qué me estás acompañando? Yo hoy día estoy con un vasito de agua. Tú sabes que a mí me encanta el vino, pero hoy día estoy con un vasito de agua. Me gustaría que me cuentes de dónde me estás acompañando y con qué también me estás acompañando, ¿sí? Muy bien, entonces, el primer principio que a mí personalmente me ha servido muchísimo para lograr amar mi vida personal, familiar y profesional es identificar mi propósito de vida. Hola, Julita. Ay, a mí me encanta que se saque. Gracias, una amiga de mi grande británico de mucho tiempo, Julita. Gracias por estar acá. Qué lindo que te hayas unido a este live nocturno. Bueno, entonces, lo primero es identificar nuestro propósito de vida. Ahora, hay muchas personas que me dicen, Dalila, pero es que eso, bueno, le he leído un montón de libros o de, no sé, videos, etc. Identificar el propósito de vida suena como muy etéreo, como que está en el aire, cómo será, como muy místico, ¿no? Pero en realidad es algo que debe direccionar nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que yo me doy cuenta de cómo estoy yendo, si estoy yendo a mi propósito de vida o no, y cuál es mi propósito de vida? Algo muy sencillo, porque estos principios, si bien es cierto, son bases, no son tips, pero dentro de cada principio yo te voy a compartir algunos tips que también te pueden servir, ¿sí? Para que puedas tener esta base, este fundamento de los principios que te voy a compartir. Entonces, lo primero que vas a hacer es revisar tu agenda. ¿Qué tiene que ver eso con identificar tu propósito de vida? Muchísimo. Si tú en tu agenda vas a ver muchas más actividades que prioridades, entonces es hora de ir filtrando y viendo qué es lo que tengo en mi agenda, sea virtual, sea física, lo que tú tengas. Si tienes más actividades que prioridades, hay que hacer un alto ahí. Porque entonces, en vez de estar yendo hacia tu propósito de vida, estás deteniendo eso para lo cual has sido llamada a este mundo. Porque todos tenemos un llamado, algunas personas le llaman propósito de vida, otros le llamamos llamado, le decimos llamado, pero básicamente es el por qué estás acá y para qué estás acá, ¿sí? Entonces, cuando revisas tu agenda y ves tantas cosas que no te alcanza tiempo para lo que realmente es importante, ahí debemos hacer un alto para reflexionar. Revisa tu agenda y vas a ver con qué te estás comprometiendo. Estás diciendo sí a todas las actividades para decir sí, bueno, Dalila la mejor trabajadora, la mejor mamá porque acepta todas las reuniones, la mejor hermana porque está en todas, etcétera. Ojo con eso, ¿sí? Entonces vamos a revisar nuestra agenda para ver si las actividades están sobre las prioridades que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que llenar una agenda de actividades no necesita ser sinónimo de productividad, es que tú vas a decir, ok, aquí tengo que ir haciendo filtros en mi vida para ir hacia ese propósito, hacia ese llamado para el cual estoy acá.
Entonces, cuando tú empiezas a hacer este ejercicio te das cuenta, ¿verdad? Esto de acá no me gusta, no me llama, no es necesario y voy a ir dejando aquellas cosas que sí son importantes. Dentro de esas cosas importantes te vas a dar cuenta de cuáles son aquellas que están muy conectadas o bien conectadas con ese propósito de vida que tienes, ¿sí? Pero solamente haciendo este ejercicio, este primer ejercicio, tú vas a tener mucho más claro cuál es tu propósito de vida. Cuando tú empiezas a filtrar las actividades de lo que realmente es importante para ti, en este caso, las prioridades, ¿sí? Entonces, nuevamente, una agenda llena no es sinónimo de productividad necesariamente. Quizás estás llenando de cosas porque no sabes decir que no, porque no te estás priorizando a ti también, no estás priorizando lo que puedes dar, la energía, el cariño, el esfuerzo que puedes dar. Todo tiene un límite, ¿sí? Entonces hay que identificar bien eso. Ahora, dentro de esto también, cuando tú identificas tu propósito de vida y vas filtrando las actividades por prioridades, también te vas a dar cuenta que no solamente son las actividades, sino también las personas que están a tu alrededor. Porque las personas que están a tu alrededor, las personas a las que sigues, las personas a las que escuchas, también influencian muchísimo en lo que es tu propósito de vida. Y quizás tú tienes un llamado para algo específico. Quizás, por ejemplo, Julita tiene un llamado para abrir una tienda de ropas para mujeres y todo este tiempo lo ha tenido ahí en mente y no lo ha hecho porque dice, no, es que no sé, es que yo tengo un trabajo y de repente por ahí esto es algo temporal, la tienda de ropa y bueno, ¿no? Otras cosas que puede ir pensando que son válidas, obviamente. Pero, por ejemplo, si ese es el llamado que tiene para poder servir a cierto grupo de mujeres y lo está dejando en stand-by, lo está dejando ahí, y llega de pronto una amiga o un familiar que te dice, ay no, Julita, pero ¿para qué? Si hay tantas tiendas de ropa, tú no, pero tú no eres para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ese llamado que ella tenía ahí, de repente, que estaba con un poquito de fuego, se apagó totalmente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que nuestro llamado, nuestro propósito de vida a veces también se puede ver apagado, minimizado por el tipo de personas que estamos dejando entrar en nuestra vida. ¿Qué tipo de comentarios estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿A quién sigo? ¿Sabes? Hay una palabra que yo siempre escucho en las redes sociales que es influencer, ¿no? Que es una persona que influencia, por eso es influencer, ¿no? Pero tú, ¿por quién te estás dejando influir? Si estás siguiendo influencers que en realidad no están aportando a tu vida, deja de seguirlos. Empieza a filtrar eso y empieza a seguir a aquellas personas que realmente te van a nutrir y que te están llevando hacia ese propósito de vida, ¿sí? Entonces, a veces nosotros cuando empezamos a hacer este filtro, no solamente de las actividades, ¿sí? Prioridades en vez de actividades, sino también de las personas que pueden estar a nuestro alrededor y que nos pueden llevar hacia el propósito de vida, que nos pueden acompañar hacia nuestro propósito de vida, es que empezamos a despejar el camino y nos damos cuenta de un montón de cosas que antes no. Porque es como cuando tú estás buscando algo y no encuentras porque todo está lleno de papeles, lleno de juguetes, lleno de cosas. No encuentro, ¿no? Claro, tienes que empezar a ordenar para encontrar. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer para identificar nuestro propósito. Ahora, ¿por qué es importante identificar nuestro propósito? Julita dice, eso es cierto, las personas tienen su propia energía, unas positivas y otras negativas, cierto, Julita, y a veces, lamentablemente, las personas que menos confían en nosotras o en nosotros son las personas más cercanas. Estamos hablando de nuestra familia, quizás está nuestra familia nuclear, papá, mamá, hermanos o mejores amigos. Voy a hacer un paréntesis acá para contarte algo sobre la competencia silenciosa, algo que aprendí con una mentora muy linda que tengo. No es el tema de esto, pero te lo voy a compartir ya que Julita ha hecho este comentario. ¿Qué cosa es la competencia silenciosa? Es cuando, por ejemplo, tú tienes una amiga que cuando tú cometes un error te dice, ay, pero yo te dije, Dalila, yo te dije que no vayas, yo te dije que no hagas, yo te dije no sé cuánto, ¿no? Entonces tú sí, pues sí, sí, ya, perfecto. Pero de pronto Dalila lanza su perfume Timeless Elegance o de repente le sale un negocio, de repente se compró una nueva casa y cuando lo comenta, esa amiga no dice nada, se queda calladita. No te felicita, no te dice, oye, ¿cómo hiciste? Yo también, no, nada. Pero sí está ahí para, lo hiciste mal, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con esa competencia silenciosa. No se ve, quizás, directamente, pero hay personas que son así. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado con personas que digo, wow, pero era mi amigo o mi amiga, ¿no? Entonces, por eso que te decía que es importante ser selectivo también con el entorno, con los mentores, con los influencers de nuestra vida,
¿sí? Porque realmente van a influenciar. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este ejercicio es que vas a ir poco a poco viendo cada vez más claro tu propósito de vida. Julita dice otra gran verdad. Sí, amigo, sí, es cierto, total. Entonces hay que ir filtrando, ¿no? Ahora, una vez que tú tienes más claro tu propósito de vida, ¿sí? Va a pasar algo bien interesante, que de repente por ahí van a haber personas a tu alrededor, amigos, familiares o quizás colegas que tienen un propósito muy parecido al tuyo. Pero ojo, tu propósito es completamente distinto al de tu amigo que tiene el mismo currículum, al de tu hermano, al de tu colega, cualquier persona que puedas alrededor. A mí también, dice Julita. Sí, me encanta, Julita. Gracias por aportar tanto a esta transmisión en vivo. Entonces, tu propósito es distinto. Hay algo que yo siempre comparto con mis clientes y es, cuando tú ves a alguien que dices, wow, me encantaría tener esto, tómalo como punto de referencia y como inspiración, pero no como comparación. Porque cuando empiezas con la comparación, ahí viene todo. Ahí es que viene todo. Entonces empezamos siempre cuando admiramos a una persona, dice, wow, que sea tu modelo de inspiración y no de comparación para no estresarnos. Porque acuérdate que también el propósito de esa persona, por más que se parezca al tuyo o por más que tú desees tener ese mismo camino, no es exactamente igual al tuyo. Porque eres una persona única, especial, diseñada de una manera tan especial que no vas a ser igual a otra persona, por más que te parezcas en muchas cosas, ¿sí? Entonces, por tanto, tu propósito de vida puede ser parecido, pero no es el mismo porque las otras personas no tienen las herramientas que tú tienes, ¿sí? ¿Okay? Y ten paciencia, porque en el camino, en el proceso, tú vas a ir viendo cómo van cambiando algunas cosas, cómo de repente vas dejando otras, cómo llegan a tu vida otras personas, otras situaciones, que entonces te vas a dar cuenta que vas cambiando, ¿no? En el tiempo. Ten paciencia con todo este proceso, porque en ese proceso vas a ir dejando también quizás cosas que tú en algún momento añorabas o que te han servido antes, ¿sí? Entonces, lo más importante es que tú sepas identificar cuál es tu propósito de vida y que una vez que lo identifiques, te comprometas con este propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que ya hiciste tu lista de prioridades, ya no tantas actividades, fui sacando personas, situaciones de mi vida que no me aportaban? Ok, ya sé cuál es mi propósito de vida, servir, por ejemplo, a mujeres que quieran disfrutar no solamente de su vida profesional, sino también que tengan esa plenitud en la vida personal, familiar. Todo bien hasta ahí, por ejemplo, ¿no? Mi propósito de vida. Pero si no me comprometo con ello, ahí está, solamente como una etiqueta, ¿sí? Pero no como parte de mi vida, no como ese propósito al que yo me estoy dirigiendo. Entonces, una vez que yo identifico mi propósito de vida, mi llamado, me tengo que comprometer con él. Me tengo que comprometer con ese propósito, porque si no, voy a estar fluctuando ahí en la vida, tratando de buscar por aquí y por allá, ¿sí? Entonces, ese es el primer principio. Nuevamente, para los amigos que se están uniendo, bienvenidos, gracias por estar acá. Estamos compartiendo 5 principios para que ames tu vida personal, familiar y profesional. Y el primero de ellos que te compartía es que identifiques tu propósito de vida. Cuando tú lo tienes claro, es que puedes pasar al siguiente principio. Y el segundo principio está relacionado con el carácter. Ok. ¿Y qué es el carácter? Bueno, el carácter es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas. Es algo que te caracteriza y es una combinación única de rasgos que solamente tienes tú, ¿sí? Y obviamente está muy relacionado con lo que tenemos en nuestros pensamientos, con nuestra ética y en general con todo aquello que define nuestra propia naturaleza, ¿no? Es decir, nuestra conducta, ¿sí? Cómo nosotros nos desarrollamos ante los demás. Ahora, el carácter se va desarrollando durante toda la vida, no es que ya yo nazco y ya tengo carácter. Y es más, utilizar este término tengo buen, mal carácter es muy relativo, ¿sí? Entonces, el carácter lo vamos desarrollando durante toda la vida y nuevamente tiene mucho que ver lo que nosotros permitimos entrar a nosotras, a nosotros, ¿sí? A nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y eso quiere decir personas a las que oímos, libros que leemos, videos que vemos, influencers a los que seguimos, cuentas de diferentes redes que también seguimos. Todo eso va a ir influenciando en nuestro carácter, que es la forma, la conducta que presentamos ante el mundo. Ahora, ¿por qué es importante
en esta etapa desarrollar el carácter. Mira, yo te contaba que el carácter es ese conjunto de cualidades psíquicas, afectivas, aquello que te hace único y especial. Pero justamente eso que te hace único y especial es aquello que te va a ayudar a navegar en la tormenta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que van a haber situaciones donde tu negocio no despegue mucho, donde de repente sufras una decepción de una persona muy cercana, o de repente de un colega, o de repente de un socio, o quizás pusiste un emprendimiento y no resultó, o de repente estás en un trabajo, trabajando para una empresa y quizás no te fue tan bien como pensabas. Entonces hay un montón de cosas en la vida, pero solo tu carácter es ese salvavidas en medio de la tormenta que te va a ayudar a superar esas crisis. Y esto es algo que yo comparto mucho en las mentorías también para las personas que están iniciando en el negocio como asesor de imagen, y esto lo puedes aplicar a cualquier negocio porque piensan que porque ya hicieron el diplomado y esto y el otro y tienen todas las certificaciones, y eso pasa en todas las profesiones, es que ya, con esto ya la hago. No, porque igual van a venir tormentas, igual van a venir crisis en tu vida profesional, pero solo tu carácter va a ser aquello que va a definir cómo sales de esas crisis, cómo sales de esos problemas. Ahora, para formar el carácter, que es el segundo principio que te estoy compartiendo para que ames tu vida personal, familiar y profesional, es importante, así como en el primer principio, que veas a quién escuchas, quiénes son tus influencers, quiénes son tus mentores, a quién estoy escuchando, quiénes son mis líderes, a quienes digo sí, apunto y acciono. Porque sabes que cuando tú desarrollas tu carácter, todas estas situaciones y personas van a influenciar directamente. Entonces hay que ser selectivo de a quienes escuchamos porque somos como una plastilina, ¿no? Entonces vamos formando y nos vamos formando de acuerdo a lo que dejamos entrar en nuestra vida. Entonces, cuando desarrollas tu carácter vas a poder sostenerte en cualquier situación personal, familiar y profesional, y vas a poder salir adelante en estos momentos de crisis, que es cuando más necesitas demostrar el carácter que estás formando, que estás teniendo, ¿sí? Y esto es importante porque nosotros, los que somos papás, y acá veo algunos papis, unas mamis que también están unidos aquí en esa transmisión en vivo tan bonita y especial para ti, es que nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos a desarrollar y a formar y a ir moldeando su carácter, ¿sí? Eso de que, oye, tienes el carácter de no sé quién, el abuelo, el papá, no pongamos etiquetas porque eso es algo que se va formando durante toda la vida y es algo que nos va a permitir, como te decía, es algo, una característica única y especial de cada persona que nos va a permitir salir adelante en momentos de crisis, de negocios, personales, familiares. Así que desarrolla tu carácter. Sí, eso es importante, es el segundo principio. El tercer principio tiene mucho que ver con el segundo. Y sabes que este tercer principio lo he nombrado o le he puesto un nombre muy especial que se llama primero dentro, luego fuera. ¿Y a qué me refiero? Que primero hay que trabajar la parte interna, y con esto me refiero a nuestro hogar, nuestra familia, y quizás tú me digas, Dalila, pero yo vivo solo. Sí, pero todos somos hijos. O sea, tienes alguien que te educó, que puede ser tu papá, mamá biológico, tus abuelos, tus tíos, todos tenemos a alguien a quien agradecer porque somos las personas que somos ahora gracias a ellos, ¿no? Entonces, sea que vivas solo en este momento, sea que tengas familia, que seas mamá, papá, que vivas de repente con tus padres o con tus hermanos, todos tenemos una familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la familia es la plataforma perfecta para desarrollar tu carácter, ¿sí o no? Decíamos que el carácter es aquello que te va a permitir salir a flote en los momentos de crisis, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este tercer principio que se llama primero dentro, luego fuera, es decir, primero trabajar lo que tenemos dentro, que en este caso es nuestra familia, para luego poder trabajar fuera. Es decir, si yo, por ejemplo, soy asesora de imagen y digo, ok, a mi cliente, a ver, te voy a organizar el closet, voy a hacer unos outfits muy bonitos para ti todo, y le tengo organizada la vida y le hago un excelente mentoring, coaching en lo que es asesoría de imagen, pero en mi casa ni siquiera está organizado el presupuesto. En mi casa todo es un desastre, en mi casa todo está desordenado, mis hijos tienen más autoridad que yo porque me comí esa idea de, ay no, los hijos tienen que estar amigos de los papás, de eso vamos a hablar en otro live. Y entonces está todo desorganizado.
¿cómo pretendo yo organizarle como asesora de imagen el closet o los outfits a una clienta si yo misma no me estoy organizando dentro de la empresa más importante que tengo, que es mi familia, mi hogar, mi casa, ¿no? Entonces, trabajemos primero dentro para luego poder ver resultados fuera. Hay que ser coherente. Yo no puedo decir, sí, voy a hacer tal cosa profesionalmente si tengo pendientes todavía dentro de mi hogar. Y cuando yo digo esto, es importante que tomes la temperatura de cómo está tu ambiente familiar, tu hogar, ¿no? Entonces, cuando llegas a casa, ¿qué es lo primero que dices? Ay, al fin llegué a casa, y sientes, como hablábamos con un amigo la vez pasada, ¿no? Que me decía, cuando yo llego a casa siento una paz, como si llegara a un hotel 5 estrellas, ¿no? Me dice, mi casa es chiquita y estoy en un distrito, vamos a decir, ni tan ni muy, pero cuando yo llego a mi casa siento paz, siento que estoy en el cielo, siento que estoy en un paraíso. Y yo, qué lindo que sientas eso, ¿no? O de repente tú llegas a tu casa y dices, ay, me hubiera quedado más horas en la oficina o más horas en el trabajo. La bulla, que te necesitan por aquí, por allá, los pendientes y todo lo demás. Mide la temperatura de cómo está tu hogar, tu ambiente, a dónde estás llegando. ¿Quieres llegar realmente? O si no quieres llegar, ¿por qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, es importante ver eso, y también algo que te voy a compartir con mucho cariño desde mi propia experiencia, de una persona que ha tenido y tiene mucho éxito profesional. Y en el pasado, cuando yo tenía un cargo en una empresa y tenía personas a mi cargo y hacía mucho trabajo de gestión administrativa y educativa, pues tomaba decisiones, ¿no? Y entonces toda esa plantilla de cosas que me funcionaba en el trabajo, las aplicaba en mi familia y pensaba que me iban a resultar así tal cual, ¿no? Al pie de la letra. Pero me di cuenta que yo no puedo hacer copy and paste, no puedo copiar la plantilla del trabajo, de lo que me funcionó el trabajo acá en mi casa, porque entonces era completamente distinto. Porque las personas no reaccionan igual, porque las personas no están a mi cargo, ¿sí? Salvo que sean tus hijos, tu pareja, no, tú no estás a cargo de tu pareja, o él no está a cargo tuyo. Entonces, es importante hacer esa diferencia, que lo que te funciona profesionalmente no necesariamente te va a funcionar en casa. Todo aquello que has aplicado y te ha funcionado en el trabajo, pues revísalo bien, porque no necesariamente te va a funcionar en el lugar. Es una métrica distinta, son personas distintas. Entonces, yo te comento esto porque muchas veces el hogar es el lugar al que menos queremos llegar, en el caso de algunas personas, ya que tienen eso, ay, no me obedecen o no hacen las cosas como yo quiero, yo quería todo para ayer y se ha demorado, etcétera, etcétera. Ya empezamos en el caso de las mujeres con soberbia. ¿Sí? Y esto te lo cuento de manera personal, con mucho cariño y mucha confianza, porque eso me pasó a mí. Yo vengo de un matriarcado muy fuerte. ¿Y qué quiero decir con esto? Mi abuela se casó muy joven, tuvo 3 hijos, entre ellos mi mamá. No le fue bien, agarró sus 3 hijos y se fue en una época que era demasiado irse y separarse, porque mi abuelita acaba de cumplir 90 años, entonces estoy hablando de cuando ella tenía 20, 25 años. Era demasiado revolucionario para una mujer irse y tomar así la posa de sus hijos y decir, ya, yo voy a salir sola, ¿no? Lo hizo, salió sola adelante con sus 3 hijos y conoció a otra persona con el que también tuvo sus hijos, son mis otros tíos también muy lindos, y entonces mi abuela salió adelante con estos 5 hijos, ¿sí? Luego perdió al segundo esposo y mi abuela siguió adelante con ellos. Luego está mi mamá y bueno, conoce a mi papá después de un tiempo, tuvieron sus cosas, sus peleas, sus dramas dentro de la vida conyugal, y luego se separan y luego se divorcian, ¿no? Entonces mi mamá sacó adelante 5 hijos, vamos a decir sola. Si bien es cierto, está el apoyo económico de mi papá, mi mamá hacía todas las tareas que sabemos que hay que hacer en casa, desde las tareas académicas, de psicóloga, de enfermera y todo lo demás. Yo decía, wow, ahora digo, yo tengo 1, ¿cómo hacía con 5, no? Pero ¿qué pasa? Nuevamente este modelo de matriarcado fuerte se repetía, ¿no? Entonces sí, somos las mujeres que podemos todo, salimos adelante y no necesitamos de nadie. Y ahí empieza todo el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces este modelo se replica, nosotros como hijos, como hermanos, somos 4 mujeres y un hombre. Este modelo se replica en nosotras, siendo yo la mayor de las mujeres. Entonces yo tomaba el ejemplo de mi abuela, tomaba el ejemplo de mi mamá. Yo puedo todo,
yo soy la superpower, yo soy una mujer empoderada, ¿no? Y ese modelo me acompañó muchos años, ¿sí? Y entonces yo tomaba decisiones con base en ese modelo. ¿Sabes qué? Si bien es cierto, en algunas cosas me resultó, pero yo veía que en otras no, sobre todo en el tema familiar. Y entonces lo que me provocaba era un estrés, era un burnout, era un agotamiento que no podía más decir por qué. Y es que mi enfoque estaba errado, porque estaba tomando roles que no me pertenecían, ¿no? Entonces, ¿por qué te comparto esto? Porque a veces las discordias, los problemas que pueden haber en el hogar es porque estamos con un enfoque que deberíamos cambiar, con un enfoque distinto para el cual nosotras fuimos creadas, ¿sí? Y entonces queremos tomar autoridad donde no nos pertenece, ¿sí? O de repente perdemos la autoridad donde debemos ser autoridad, como en este caso, como te decía, con nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden ser nuestros amigos si por ahí te vendieron la idea, porque si no ellos se quedarían huérfanos. Tus hijos no pueden ser tus amigos porque si no se quedarían huérfanos, ¿sí? Tú siempre vas a ser la autoridad para ellos, ¿no? Solamente que, ya vamos a hablar de eso también, que es un tema muy bonito. Solamente que nos ven en la idea, no, que sí tienes que ser el mejor amigo. No, porque los papás siempre vamos a ser autoridad. Entonces, te comparto todo esto porque a veces el no querer llegar a nuestra casa o el sentir que nuestro hogar es un estrés, es también por ese tema, porque a veces estamos enfocando mal la autoridad que debemos tener o el rol que debemos cumplir nosotras como mujeres o los amigos que nos están acompañando, los caballeros que nos están acompañando también, estamos enfocando mal el rol que debemos tener. Entonces, por eso este segundo principio se llama primero dentro, que quiere decir trabaja tu familia, trabaja tu empresa interna, la empresa más importante que tienes, y luego fuera. Y para los amigos que de repente me dicen, pero Dalila, yo no tengo pareja, no tengo hijos, vivo sola, pero tienes papás, pero tienes hermanos, tienes tíos, tienes primos. Si en algún momento tú has sentido que te has bloqueado profesionalmente, que ya no puedes seguir avanzando y no entiendes por qué, te invito a revisar qué pendientes puedes tener con personas de tu familia. Y esto es algo real. A mí me pasó. Yo en una época de mi vida, ya en la parte de asesoría de imagen, en la carrera de asesoría de imagen, me iba muy bien. Pero después venían algunos días donde me bloqueaba la creatividad, no salía, no podía cerrar un negocio y decía, ¿qué está pasando? Y cuando escuché esto que te estoy compartiendo ahora, sobre no tener pendientes con personas del entorno familiar, me impactó muchísimo, porque yo dije, empecé a analizar y me di cuenta que sí tenía pendientes con personas de mi familia, empezando con mi mamá, que dentro de mío le reclamaba muchas cosas, con mi papá, con algunos tíos y personas de mi entorno muy cercano con el que yo tenía pendientes. Y ¿sabes qué es lo que había hecho? Era enterrar todos esos pendientes, pensando que la mujer superpower que todo lo puede, podía borrar eso. No se ocurre, está ahí, en algún momento sale como una olla a presión. ¿Y sabes qué? Eso afecta nuestra vida profesional y nos impide, más bien dicho, crecer profesionalmente, y nos impide también tener más abundancia económica. Cuando yo me di cuenta de esto, empecé a hacer check en todas las cosas que tenía pendiente y dije, ok, tal persona, tal situación, tal persona, tal situación. Y sabes, desenterrar heridas, desenterrar situaciones con personas no es sencillo, no es fácil, pero es necesario, porque el perdón no es un favor que te haces a ti mismo, a ti mismo. Es el poder liberarte de muchas cosas para seguir avanzando con tu vida. Que si la otra persona al final acepta o no acepta, eso ya lo verá con Dios mismo, ¿sabes? Pero tú tienes que liberarte de todo eso, desbloquearte de todas aquellas cosas que te pueden estar impidiendo seguir creciendo profesionalmente. Cuando yo entendí este principio, empecé a chequear, a tachar todos los pendientes que tenía con esas personas, situaciones, a perdonar también muchísimas cosas que yo no me había dado cuenta que estaba ahí, estaba herida. Fue una cosa increíble, ¿no sabes? Después, que habrá sido la semana, 2 semanas máximo, empezaron a cerrarse los negocios. Empezaron a fluir empezaron un montón de cosas y dije, wow, hasta personas que yo en algún momento, hace mucho tiempo, a las que les había enviado propuestas de negocios, empezaron a llamarme, a cerrar, y dije, ¿qué está pasando? Y me di cuenta de eso. Y me acordé de lo que aprendí. Entonces, yo te invito hoy día, querido amigo, querida amiga, si tienes algún pendiente con personas en tu vida que quizás no hayan sido muy buenas contigo, que quizás hayan dejado ciertas heridas, ciertas cosas en tu corazón y tú has querido enterrar,
es momento de desenterrar, porque en algún momento sale. ¿Sabes qué? Con la persona con la que puedes destapar todo eso con toda confianza es con Dios. Destápalo, no lo dejes ahí. Y vas a ver que cuando empieces a hacer este check, check, check de los pendientes que tienes con esas personas, situaciones, tu negocio va a empezar a florecer. Te lo digo por experiencia propia. Te lo digo por experiencia propia. Así que primero dentro, esto significa tu familia, tu hogar, y luego fuera. ¿Para qué? Para que puedas trabajar tranquilamente y para que haya esta bendición profesional que vas a tener. Por supuesto que sí, ¿no? Recuerda, no eres perfecta, pero sí perfectible. Eso es algo que yo también entendí. No somos perfectos, no, pero sí estamos en camino a la perfección y podemos aprender y podemos perfeccionarnos cada día. Y finalmente, en este principio, te quiero decir que tu proyecto más exitoso es tu hogar. Sea que tengas pareja, sea que seas mami que está llevando a sus hijos, educando a sus hijos sin una pareja, sea que de repente tienes una familia numerosa, sea que estés al cuidado de tus papás o de repente de tus abuelitos, sea cual sea tu situación. Tu primer proyecto más exitoso antes que los de tu trabajo deben ser los de tu hogar. Tu proyecto más exitoso debe ser tu hogar. Mide con eso el éxito, ¿sí? Porque si eres exitoso, exitosa profesionalmente, pero en tu casa no te quieren ni ver o tú no quieres ni llegar a tu hogar, hay algo que debemos trabajar, ¿sí? Entonces, primero dentro, nuestra familia, para luego poder tener este éxito fuera. ¿Okay? Ese es el tercer principio. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuénteme, por favor. ¿Se me escucha bien? Creo que sí, ¿no? Porque si no ya me hubieran dicho. Cuéntame cómo vamos hasta ahí. Bueno, vamos entonces al cuarto principio. Y el cuarto principio también está relacionado como con todo. Vamos a hacer un repaso del primero. A ver, por ahí me comentan. El primero es desarrollar el carácter. El carácter es aquello que te va a permitir sobrevivir en cualquier crisis personal, profesional, familiar, ¿sí? Y el carácter se va construyendo a medida que tú vas dejando de entrar en tu vida personas, situaciones, cosas que escuchas, etc. Entonces hay que filtrar muchísimo para poder desarrollar el carácter. Ahora, el carácter está relacionado con el primer principio que te había comentado, que es identificar tu propósito de vida, porque cuando tú identificas tu propósito de vida, direccionas todas aquellas actividades que tienes y solamente dejas tus prioridades. Cuando te comprometes con tu propósito de vida es que dices, ok, para lograr esto necesito tal. Y para decir necesito tal y llegar a la meta es que tú desarrollas tu carácter, ¿sí? Porque sabes que en el camino va a haber problemas, dificultades, crisis, pero desarrollando tu carácter es que tú vas a poder sobrellevar, vas a tener un salvavidas a pesar de cualquier situación. Y el tercer principio está relacionado con el anterior también porque te comentaba que primero hay que trabajar adentro, es decir, nuestro hogar, para luego poder trabajar mejor afuera, nuestro negocio, proyectos que tengamos. Y te comentaba que la plataforma perfecta, ideal para poder desarrollar tu carácter, ¿cuál es? Es tu familia. Entonces, tu pareja que es renegona, entonces tus hijos que de repente tú dices, Dios mío, Señor, dame paciencia, ellos son la plataforma perfecta para desarrollar tu carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque al desarrollar tu carácter vas a desarrollar la paciencia, definitivamente. Entonces, piensa nuevamente, de repente esa familia que te dio Dios es porque tienes que trabajar algo específico dentro de tu carácter, ¿no? Y de repente para ellos también, tú que eres muy exigente, que todo lo quieres para ayer, quizás tú eres justamente esa persona que necesitan para desarrollar ciertos rasgos del carácter de tu pareja, de tus hijos, etcétera, ¿sí? Eso es súper importante. Tu familia es la plataforma perfecta para desarrollar tu carácter, por si acaso. Por algo han venido así con esas características tan bonitas y especiales, ¿sí? Ahora, el cuarto principio está relacionado con todos, ¿no? Y en este caso es buscar la sabiduría. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, también busqué en el diccionario de la Real Academia qué cosa era sabiduría. Y sabes, encontré cosas muy bonitas, pero seleccioné las que me impactaron más, ¿no? Una de ellas es el grado más alto del conocimiento. Yo creo que eso la mayoría de nosotros lo podemos intuir, ¿no? Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Es que decía, otra definición, que es la conducta prudente en la vida o en los negocios. Fíjate, la prudencia. La prudencia es algo que con el tiempo, no sé por qué, la vamos dejando de lado. Pero la prudencia, ¿qué significa?
Ser prudente es ser sensato. La prudencia está muy relacionada con la discreción. Y tú sabes que la discreción es una de las habilidades blandas más buscadas el día de hoy. ¿Qué menos tenemos? Fíjate. Entonces, la sabiduría está muy relacionada con la prudencia, con la discreción, con la sensatez. Y tú sabes que la sensatez es tener un juicio y tacto a la hora de actuar y de hablar. ¿Te ha pasado que hay personas que de repente están súper elegantes, bien vestidas, o de repente tienen todos los títulos con todas las maestrías hasta Marte y Júpiter y todo lo demás, pero a la hora de decir algo, a la hora de hablar o a la hora de actuar, no son sensatos? Y entonces toda esta imagen bonita que habíamos creado, que habíamos visto hasta ese momento, se cae completamente, ¿no? Entonces es importante recordar esto, el buscar la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, cuando nosotros en la Biblia hablamos de temor, no es que, ay, tengo miedo, no, es respeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos principios y valores muy centrados, que sabemos a dónde vamos, y estos mismos principios, estos mismos valores lo dejamos como legado a nuestros hijos, a las personas que están en nuestro entorno, es que nosotros estamos empezando a entender el camino de la sabiduría. Cuando construyes algo, cuando construyes una casa, no piensas, ah, ya la voy a usar por 5 años, porque inviertes materiales en tu casa. Mínimo 10, 20 años y de repente por ahí dejarlo a tus hijos, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo en tu hogar, es lo mismo en tu negocio. Cuando tú construyes algo, no es para un ratito, es porque tú ya tienes una visión a largo plazo de esto que estás construyendo. Pero para construirlo sobre bases sólidas necesitas ser sabio. Y ya sabes, ser sabio es ser prudente en la vida y en los negocios. Y eso lo dice la Real Academia también, ¿sí? La prudencia, la discreción, eso es ser sabio. Más que ser inteligente, porque la inteligencia la podemos desarrollar, es ser sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor o el respeto a Dios, ¿sí? Ten tus valores muy centrados porque de acuerdo a ellos es que tú vas a poder tomar decisiones sabias. Y es ahí justamente, es ahí que te quiero comentar en esta parte de buscar la sabiduría, es que cuando nosotros cultivamos la sabiduría, empezamos a tomar decisiones correctas. Las decisiones correctas nos dan abundancia, nos bendicen y somos bendecidos para bendecir. Ahora, ya, me escuchan bien, excelente. Entonces, mira, justo hoy día, antes de estar acá, fui a una sesión muy bonita, era una cena para matrimonios que se extendió un poquito, por eso hoy día empezamos un poquito más tarde el live, pero yo de todas maneras tenía muchas ganas de compartir, por eso estamos acá. Y sabes, la pareja de matrimonios que estaba dando esta charla nos contaba, ¿no?, que en la vida poco a poco ellos fueron construyendo su camino, ¿no?, profesional, personal, familiar. Y entonces primero por ahí pudieron adquirir un auto. Y siempre había una persona de su familia que decía, ay, el autito ya lo sacaron, ¿no? Como esa competencia silenciosa que te comentaba. Ay, el autito ya lo sacaron, ¿no? Y entonces ellos, esta familia, estos esposos decían, no, como que les daba un poco de vergüenza y trataban de disminuir esos logros que tenían. Entonces le decían a esta persona, no, pero ahora estamos enganchados con las cuotas y que no sé cuánto, y ahora vamos a tener que pagar, como disminuyendo eso que habían logrado, ¿sí? Y bueno, después le salió la pareja, es decir, que tuvieron un hombre y una mujer, ¿no? Y era como que esta persona, que era un familiar, venía y les decía, bueno, la familia perfecta, la familia Disney, le salió la parejita, ¿no? O sea, pero con esa intención, no sé si te habrá pasado, tendrás amigos o familiares que te van comentando así que parecen que están alegres por ti, pero el tono, la forma en que te lo dicen no refleja eso, ¿no? Y entonces ellos, para tratar de calmar a esta persona y disminuir aquello que ellos iban orando, sí, pero ahora más trabajo, más chicos y bueno, ahora más inversión de dinero, etcétera, ¿no? Obviamente no era lo que ellos sentían, ellos estaban muy alegres, pero como para calmar a esta persona, decían esas cosas. Finalmente vino la casa nueva, ¿no? Y entonces cuando esta persona vio la casa dijo, wow, o sea, bien, ¿no? Qué bien, o sea, todo esto, o sea, es la casa Disney, ¿no? Y ¿sabes qué? Me encantó lo que este caballero compartió, porque dijo, yo estaba a punto de decirle a esta persona que es un familiar cercano, de decirle, no, pero es que ahora vamos a tener más cuotas para la casa, más deudas, ¿no? Pero en ese momento sentí una vocecita que me dijo, hey, no disminuyas ante otras personas lo que yo te estoy dando estos años,
porque has tomado buenas decisiones. Porque si no, ya no las vas a tener, ¿no? Era el Espíritu Santo, era Dios que le decía, hey, no disminuyas aquellas cosas que has logrado por haber tomado buenas decisiones y por haber buscado la sabiduría. Y entonces este señor, después de tantos años, este esposo, después de tantos años de haber dicho, no, es que pasa tal cosa y ahora voy a tener más deudas, es decir, de disminuir las bendiciones que estaba teniendo por quedar bien con otras personas, ¿sabes lo que le dijo? Sí, tengo una casa de ensueño, tengo una familia de ensueño, tengo un carro de ensueño, porque en mi vida tomé buenas decisiones. Y esto fue como así, ¿no? Una puñalada a esta persona, pero no lo hizo con mala intención, simplemente le dijo lo que era. El haber tomado buenas decisiones en su vida le había permitido tener todo esto. Una bonita familia, un buen auto, una bonita casa. Entonces, es lo mismo. Yo te digo a ti, cuando buscas la sabiduría, empiezan a venir bendiciones, empiezan a abrir las puertas para muchas cosas, empiezas a encontrar gracia. Gracia significa puertas abiertas para nuevos trabajos, nuevos contratos, para que te aprueben el crédito para el auto, para de repente para pagar la universidad completa de tus hijos, un montón de cosas. Cuando te pasen esas cosas, no disminuyas lo que estás logrando, porque si has sido sabio para tomar buenas decisiones y estás logrando cosas, no tienes por qué disminuir, al contrario, te conviertes en un referente para poder contar a otras personas lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y eso es porque tú estás tomando buenas decisiones. No disminuyas esa sabiduría que has adquirido durante estos años y por la cual estás tomando buenas decisiones. Recuerda, siempre puedes ser un referente, un verdadero influencer, o sea, de esos que realmente influencian para una persona que te está viendo. Siempre, ¿sí? Así que no disminuyas esa sabiduría que vas adquiriendo en el tiempo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos por acá. Este es el cuarto principio, busca la sabiduría. Qué importante. Más que la inteligencia, cultiva y busca la sabiduría. Nos vamos acercando al final y el último principio que te va a ayudar a amar tu vida personal, familiar y profesional, porque todo está relacionado, es que cultives la espiritualidad. Cuando digo espiritualidad, creo que muchas personas tienen en mente de repente hacer ciertas prácticas, ¿no? Quizá meditar o hacer esto, una sesión de lo otro. No, más allá de todo eso, yo te estoy hablando de acá adentro, de las bases que vas a tener tú y que como legado vas a dejar a las generaciones venideras. ¿Cuán espiritual eres? Y si me dices, no, bueno, Dalila, yo siempre voy a misa o de repente siempre hago buenas acciones. No, más allá de eso. Así como te das un tiempo, tú sabes que después de comer tienes que lavarte los dientes, después de bañarte te secas, te haces tu cremita, no sé, te secas tu cabello, etcétera. Tienes un ritual, ¿no? Tienes hábitos. De la misma manera, para cultivar la espiritualidad tenemos que formar hábitos, buenos hábitos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Orando, leyendo la Biblia, escuchando un buen podcast, escuchando a mentores, líderes que te puedan ayudar a formar esta espiritualidad. Porque sabes que los seres humanos no somos solamente esto, no somos solamente físico, somos espíritu. Y si tú no cultivas esta parte, si tú no cultivas eso en tus hijos, ¿qué estás dejando como legado? Cierro con esto, con algo que me dijo mi hermana hace muchos años y que me impactó. Y es que hace más o menos 2 años que mi hermana, Silvana, tuvo durante 2 años también a mi sobrino, Isaac, en neoplásicas, en Rebagliati, en el área de oncología, por un tumor cerebral que tuvo, ¿no? Entonces estuvo ahí en tratamiento y, bueno, mi sobrinito ya está con el Señor, falleció el año pasado, en mayo. Pero durante todo este proceso mi hermana estuvo fuerte, estuvo firme, estuvo ahí con él, ¿no? Y ella no perdía la batalla, ella estaba ahí y ella estaba fortalecida en Dios, ¿no? Incluso compartiendo con las personas que estaban alrededor, que eran otros papás y mamás que también estaban en el mismo proceso, ¿no? Oncológico con sus hijitos de todas las edades, niños de todas las edades. Y entonces, ella estando en esa situación, yo tuve un tema con mi hijito, con Joaquín, tenía dudas sobre algo que había pasado en el colegio y entonces yo le comento, Silvana, mira, mi hermana, esto ha pasado, ¿no? Entonces ella me hizo una pregunta muy directa, ¿no? Yo le estaba pasando lo que ella estaba pasando, ¿no? Ese dolor de no saber que si ibas a perder o no tu hijo, ¿no? Era algo mucho menor lo que yo había pasado con mi hijito, pero ella me hizo una pregunta muy directa que te la hago a ti hoy día. Y me dijo así, ¿qué estás dejando a tus hijos?
Entonces yo dije, bueno, le estoy dando una buena educación, le estoy dando... No, 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 no. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Cuáles son los valores espirituales que le estás dejando? Porque tú no eres eterna. Mañana te pasa algo, mañana le pasa algo a tu esposo. ¿Qué le estás dejando? ¿Cómo va a tomar buenas decisiones? ¿Cuál va a ser su base? Eso me removió completamente porque me di cuenta que yo estaba muy afanada en darle una buena educación, en darle cosas materiales, pero esta parte de acá, y no significa que yo sea una mala mamá, que no le haya dado, vamos a decir, una buena educación, modales, no, no, valores. Estoy hablando de eso, que es un fundamento, que es la piedra angular de todo. ¿Qué valores, qué legado le estás dejando a tus hijos? Y tú de repente me dices, Dalila, pero yo no tengo hijos. Bueno, pero siempre hay una persona que te mira y te admira, que puede ser tu sobrino, tu sobrina, que puede ser un amigo, una colega. ¿Qué legado estás dejando en tu vida? Cuando digo legado, estoy hablando de la espiritualidad. No solamente aquella persona que es profesionalmente exitosa, sino también aquella persona que está dejando un legado en cada persona que llega a su vida. Como hace poco me pasó con alguien muy linda que está acá en esa transmisión en vivo. O sea, no te imaginas el impacto que puede tener el reconocer tu llamado, que es el primer principio, ¿no? Empezar a desarrollar tu carácter, empezar a saber que lo primero es trabajar tu familia y luego lo demás, a buscar la sabiduría. Cuando cultivas la espiritualidad, tú no te imaginas el impacto que puede tener eso en tu vida, no te imaginas. Yo te animo a no imaginártelo, te animo a vivirlo, a que cada uno de estos principios los puedas aplicar en tu vida. Quizás el último, no es que lo haya dejado el último porque es el menos importante, es el que menos cultivamos, no porque pensamos que cuando nos va bien profesionalmente, estamos bien en la casa, le va bien a nuestros hijos, nuestra mamá, a todo el mundo, estamos bien. Pero no dejemos de cultivar esta parte que es importante, que es la parte espiritual, ¿sí? Ten tu momento con Dios, levántate más temprano, de repente si eres más nocturna como yo en la madrugada, lee la Biblia, acércate a una comunidad donde realmente te animen a seguir creciendo espiritualmente. Esa parte es muy importante porque sabes que cuando se va todo en la vida, lo único que te queda es el espíritu. Y si no has cultivado esa parte, créeme que lo demás es accesorio. Por eso es que te comparto esto con mucho cariño. Estos 5 principios a mí me cambiaron la vida. Me iba bien, pero ahora me va súper bien y yo amo mi vida, yo amo lo que hago cada día. No te digo que mi vida es color de rosa porque eso sería mentirte, pero sí te digo que con estas herramientas que te he comentado, la primera, identificar mi propósito, la segunda, desarrollar el carácter, mi carácter, la tercera, recordar que tengo que trabajar adentro en la empresa más importante de mi vida, en mi proyecto más importante que es mi familia, para luego tener éxito en los otros proyectos, en buscar la sabiduría y en cultivar la espiritualidad. Con todos estos, ahora ese éxito que antes yo tenía se ha exponenciado. Y no lo hago para decir, bueno, ahora tengo más éxito. No, no, no. Lo hago porque realmente aplicando estos principios he visto un cambio en mi vida y no solamente en la mía, sino también en la de mi esposo y en la de mis hijos, y de mi hijo. Yo digo hijos también porque tengo hijos espirituales. Pero sí, y es increíble todos los mensajes que he recibido, sobre todo ahora último, ¿no? Ahora que te estoy compartiendo más sobre esto, sobre cómo ha podido impactar, por ejemplo, un correo que yo les puedo enviar, sobre cómo ha podido impactar una conversación, una llamada por teléfono o de repente un post. Porque cada cosa que yo hago, tú que estás acá y lo sabes, yo no la hago por competencia. Ay, ¿qué publicó la otra persona? No. ¿O qué cosa está en tendencia? No. Mi métrica no es esa. Yo siempre antes de mandarte un correo, de hacer un post, de hacer un live o lo que pueda compartir contigo, yo le pregunto a Dios, ¿qué necesita la persona que está al otro lado de la pantalla? Sabiduría, espiritualidad, eso. Yo le pregunto, ¿qué necesita la otra persona que me está viendo ahora? Entonces de repente no necesita 3 tips para combinar mejor tu vestido rojo, sino que necesita 5 principios para que ames tu vida personal, familiar y profesional, que es lo que te he compartido hoy día, con mucho cariño. Espero que te sirva, espero que lo apliques y en cuanto lo hagas, me encantaría que me escribas y me digas, Dalila, ¿sabes qué? Empecé a aplicar este principio y no sé qué pasó, pero hay algo que ha pasado en mi vida y que se está desbloqueando, ¿sí? Porque mira, no hemos venido a este mundo, no hemos venido a esta vida para aguantarla, hemos venido aquí para disfrutarla, a ser bendecidos,
para bendecir a otras personas. Y Dios quiere que tú seas exitosa, exitoso, que seas bendecido, porque Él necesita que seas ese modelo de éxito que otras personas puedan ver. Te aseguro que Él quiere esa felicidad y ese éxito muchísimo más que tú, ¿sí? Así que no te olvides de estos principios, aplícalos en tu vida, y si por ahí alguno de ellos está empezando a dar resultados, me encantaría que me lo compartas, me harías muy feliz. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente mitad de febrero, que estos 15 días, que falta un poquito menos porque tenemos 28, en estos 15 o menos días, 10 días que faltan, alcances todas aquellas cosas que te propones, que los deseos de tu corazón se hagan realidad, pero siempre y cuando estén alineados al propósito, al llamado que tienes para ti, ¿sí? Nos vemos pronto en otra transmisión en vivo. Gracias por acompañarme, y esa transmisión en vivo se va a quedar grabada como siempre, ¿sí? Nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho.